Cuba acaba de anunciar el paquete de medidas económicas más radical que ha anunciado, yo creo que en toda la época de la revolución o en todo el periodo revolucionario. Estamos hablando de lo que parece ser una transformación hacia una economía de mercado, todavía con control del Partido Comunista, todavía sin que se esté anunciando una transformación del régimen político de alguna manera, pero esto parece más un estilo chino. Parece que finalmente la lógica del mercado se va a imponer o se ha tenido que imponer ante unas difíciles condiciones de vida que están enfrentando los cubanos. Hay personas que durante mucho tiempo han estado abogando precisamente por una mayor intervención de la economía privada dentro de la isla. Yo soy uno de ellos, pero creo que una de las personas que también ha sido una importante figura llamando la atención sobre precisamente la relevancia y lo conveniente que pudiera ser para los cubanos avanzar hacia una economía cada vez más diversa, dígase, con mayor participación del sector privado, es el ex congresista federal Joe García. Y con él vamos a estar hablando para ver sus reacciones iniciales también a todo este paquete de reformas que está por llegar. Solamente hasta ahora tenemos un anuncio, pero bueno, vamos a ver cuál es su punto de vista. Él que además ha tenido conversaciones con la administración Biden, con la administración de Donald Trump, también con importantes figuras dentro de Cuba. Y me gustaría saber, por supuesto, y compartir con la audiencia cuál es su percepción inicial a todo esto. Bienvenido, Joe García. Un placer estar contigo, Kena, y obviamente hay esperanza donde no la había antes. No te diré que hemos recibido todo lo que añorábamos, pero hemos empezado algo que no hemos visto, posiblemente la transformación más grande desde el inicio de la Revolución Cubana. Hay cosas aquí que se deberían haber hecho hace mucho tiempo. Por primera vez vemos una autocrítica del sistema, ¿no? Porque antes todos los problemas de Cuba, toda la falta de Cuba, todos los errores se le echaba la culpa al embargo norteamericano y excusaba el liderazgo de Cuba. Asumieron su cuota de responsabilidad. Obviamente hay mucha más responsabilidad para tomar, pero yo pienso que esto es un momento que debemos mirar con optimismo, y debemos obviamente tener cuidado y entender que el cambio siempre es difícil. Es algo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Uno resiste el cambio porque estamos acostumbrados a nuestra cuota de arroz y tememos que la vamos a perder, en vez de pensar que a lo mejor ese arroz fuera mejor con un poquito de ropa vieja y unos platanitos. Entonces hay que decir que hay un riesgo que tenemos que todos tomar. Obviamente tenemos que ser cautelosos porque hemos sido víctimas de transformaciones que nunca vienen, de promesas que nunca se cumplen, de expectativas que todo el pueblo cubano en un momento tuvo, no solamente en la nación cubana, algunos en la revolución cubana y algunos en esta transformación que iba a ser completamente y totalmente lo que uno añoraba. Pero es el comienzo de algo y me parece que debemos mirar esto con optimismo y perseguir para que ese futuro sea más próspero y que incluya a todos los cubanos. Joe, esto no va a funcionar a menos que tenga una contrarrespuesta de parte de Estados Unidos, porque obviamente Cuba está cercada en todos los niveles. Nunca había estado más presionada de parte de los Estados Unidos que ahora. Y yo recientemente acabo de hablar con un emprendedor en la isla y uno de los principales problemas que tiene es que no hay energía. Si no hay energía, no hay civilización. ¿Se puede esperar que haya alguna contrarrespuesta de Estados Unidos a estos anuncios? Bueno, yo pienso que la vamos a ver. Yo pienso que obviamente queda una cosa muy clave. Quedan muchas cosas, pero una de las cosas más importantes es que hay presos políticos que todavía permanecen en las cárceles. Hay personas que están por salir, hay personas que deberían haber salido y hay personas que todavía les falta tiempo, pero por lo menos en lo que yo entiendo y en las conversaciones que he tenido con personas en Cuba y con personas en el gobierno del presidente Trump y la administración del Departamento de Estado del secretario Rubio, piensan que eso está cerca. Ojalá que te pudiera decir una fecha y ojalá que yo pudiera tomar responsabilidad. Lo más que puedo decir es que estoy a lo mucho pasando mensajes, pero pienso que estamos cerca. Y yo pienso que si
el gobierno de Cuba quiere que empiece a funcionar la relación, obviamente tenemos que liberar los presos políticos que se encuentran en las cárceles de Cuba y tenemos que perseguir una estrategia de entender las oportunidades que se le presenta a Cuba precisamente cuando se levante el embargo, cuando Cuba se entre en las instituciones multilaterales, cosas como el Banco Mundial, cosas como el Banco Interamericano de Desarrollo, cosas como el IMF. Estas instituciones me parece que guardan suficiente capacidad para llenar el vacío y particularmente con el sector privado. El otro día Carlos Saladriga, en una de las entrevistas o charlas que tuvo, dijo, mira, es difícil de hablar de soberanía cuando uno no tiene un plato de comida. Y yo pienso que parte de eso que debemos trabajar precisamente para llegar a la conclusión de algunos de los puntos básicos que se ha hablado, que es obviamente soltar los presos políticos, abrir la economía cubana, empezar a buscar una forma de gobierno más dinámica, y eso implica, yo pienso, reformas democráticas en el país, pero también pienso que eso también implica la compensación de los norteamericanos, porque es parte esencial de la ley internacional. Pienso que también eso implica que cuando miramos a esto, pues hay que buscar una relación comercial con los Estados Unidos de Cuba, de un tratado de libre comercio, precisamente para que lo que se produzca en Cuba, que ahora es muy poco, tenga mercados más amplios que estimule no solamente la producción para la nación cubana, pero para el resto del Caribe y los Estados Unidos, si los mercados están ahí. Obviamente la pregunta que se está haciendo todo el mundo es hasta qué punto van a poder implementar realmente estas reformas económicas. Y cuando digo hasta qué punto van a poder implementarlas, porque han fracasado en las últimas. La tarea de ordenamiento, la reorganización, o sea, prácticamente cada vez que se han presentado en hacer algún tipo de reforma más significativa, no les ha salido bien. Entiendo que lo único que les ha salido medianamente bien, y digo medianamente bien porque ellos mismos se han dado el tiro en el pie de vez en cuando, es comenzar a liberalizar y el inicio de estas MIPYMES o de empresas privadas que ahora ya tienen un pie en el terreno, ¿no? O sea, que ya han aprendido y que quizás con esta reforma tengan mayor oportunidad de abrir. Pero hay grandes dudas, o sea, realmente pueden estas personas que no han sido capaces, que de hecho ¿esperaron cuánto? 30 años para hacer esto. 30 años tarde. 30 años. La mitad de la vida de cualquiera. Prácticamente la vida mía. Si ellos hubieran hecho esto en los 90, quizás nunca hubiera venido yo para los Estados Unidos. Quizás nunca hubiera tenido que separarme de mi familia. Y como yo, millones de personas. Entonces, ¿pueden estas personas realmente lograr que esta reforma vaya adelante? Mira, Kennedy, lo peor que uno puede hacer cuando enfrenta un problema es rendirse a ese problema. Y indudablemente que cuando resolvamos todos los problemas que tiene Cuba, siempre va a surgir uno más. Pero pienso que hemos tenido fe hasta ahora, no nos hemos olvidado de Cuba. Tu audiencia, los cubanos que siguen a Cuba, añoran por una Cuba mejor. Que este es el camino que todos soñamos, no. La realidad y los sueños son cosas diferentes. Pero la manera que uno hace un sueño realidad es trabajando sobre él y en particular hacer. Y eso te lo digo porque es algo que empiezo a hacer un llamado que nunca he hecho. Igual que cuando tú y yo éramos dos contra todo el exilio hablando de las pymes, y ahora la gente en Cuba comen porque hay pymes. El transporte que hay es porque las pymes importan gasolina. La política de una administración republicana que antes no se reunía con las pymes, ahora usa las pymes como eje de lo que es una sociedad comercial y capitalista, o por lo menos los comienzos de una sociedad de mercado. Hay que de nuevo poner el hombro y empujar. Y yo pienso que ahora yo empiezo a decirle a la gente que aspiraban para una Cuba más inclusive, que eso, el terreno que no toma siempre es de la oposición. Y cuando uno toma un paso atrás, nosotros tenemos que tomar un paso adelante. Lo fácil para ti y para mí hubiera sido sentarnos aquí
y mirar a ver si las pymes sobrevivían y no. Y entonces tomar las partes que nos gustaba y las que no nos gustaba, ignorarlas. Pero no solamente tuvimos fe que habían cubanos que deseaban una Cuba mejor y que el emprendimiento y el labor individual iba a crear fruto para una futura Cuba, lo hemos visto. ¿Es el gobierno que yo quiero? No. ¿Es el sistema de gobierno que yo pienso que es adecuado al futuro? No. Pero es un gobierno que está tomando un camino que me parece que va a ser más próspero y que ofrezca un futuro para la nación cubana. Lo que no queremos es más de lo mismo. Y más de lo mismo nos tiene a donde estamos hoy. Lo que quiero es poder, en vez de abogar para dañar los que gobiernan en Cuba, quisiera abogar para políticas que ayuden al pueblo de Cuba y empoderar ese pueblo para que ellos tengan parte, sean partícipes en su futuro. Que la labor de cada persona acuda no solamente el beneficio de la nación, pero como nosotros hemos visto en las pymes, el beneficio al emprendedor, a sus empleados, a su comunidad y a su nación. Y eso es lo que hemos visto con las pymes y no te digo que ese camino va a ser fácil. Lo fácil es como tú y yo conocemos, sentarse en el sofá y decir, bueno, pero si lo hubieran hecho, ¿cuándo? Pero Cuba va a seguir hacia adelante. Quiero dejar este punto porque es importante. Posiblemente yo no veré la Cuba que yo soñaba, pero puede ser que vea una Cuba mejor. Y tú eres un hombre más joven que yo y posiblemente las sociedades son grandes cuando hombres siembran matas cuya sombra nunca van a disfrutar. Esto no es una cosa de hoy para mañana. Uno no crea un mercado de un día para otro. Y lo que no quiero es un caos como hubo en la Unión Soviética, que fue de ser un país comunista a un país reaccionario y que se dedica a la destabilización en el resto del mundo. Lo que quiero es una Cuba dinámica, una Cuba que use ese capital humano que tiene y que empiece a forjar su propio futuro. Un futuro que sí incluya la soberanía de los hijos que viven ahí, pero también el gran poder, conocimiento y riqueza que han acumulado los cubanos fuera para todos ser, como decía Jorge Mascanosa, un solo pueblo. Yo creo que hay dos tensiones aquí. Por un lado, va a haber una tensión de FOMO, Fear of Missing Out, o sea, miedo de perder la oportunidad. Y por otro lado, va a haber una presión política. O sea, yo creo que sin el capital nacional Cuba no va a desarrollarse simplemente. Sin el cubano no van y ponen el dinero. No van a ser los suecos, no van a ser los españoles, no va a ser ninguna otra gente, porque en todos los países que ha pasado esto, como Vietnam o China, han sido el capital nacional. Así que en Cuba va a ser el capital nacional. Pero por un lado, tú tienes a gente que puede ir y decir, mira, yo quiero estar ahí, yo quiero llegar de primero, yo quiero establecer un pie inicial, porque a lo mejor pierdo la oportunidad más importante de mi vida y más importante para el país y para la gente. Pero por otro lado, hay gente que dice, no, yo no quiero formar parte de un cambio sin democracia, sin multipartidismo. Y por lo tanto, yo, como también es mi país y como también yo me siento cubano, yo tengo intereses más allá que solamente hacer dinero. Y si no veo cumplido mis valores, mis aspiraciones, pues no voy a ir, ¿no? Y esa tensión va a estar ahí. ¿Tú crees que se pueda completar este proceso de reforma, que pueda Cuba seguir otro rumbo sin de alguna manera no buscar una solución a esa tensión? Mira, uno tiene que luchar para la Cuba que uno desea. Y obviamente yo quisiera que Cuba fuera una democracia suiza en el Caribe. El primer problema es que en Cuba no hay suizo. Y la democracia en la historia larga, desde que descubren a Cuba los españoles hasta el día de hoy, en los años realmente democráticos de Cuba se pueden contar en las manos de dos seres. Entonces, con esos límites tenemos que lidiar. Tú y yo discutimos eso aquí, que a veces uno ve que los mismos cubanos que quieren los Estados Unidos, como dijera Tony Montana, con una venganza, también son incapaces de entender posiciones que discrepan políticamente. En muchos sentidos hemos visto políticas de Miami que imitan
los peores momentos de la Revolución Cubana, donde la gente pide el fusilamiento de personas aquí porque su padre era comunista. Eh, Gente que quieren crear un macartismo aquí persiguiendo a supuestos enemigos. Hemos visto oficiales de la inteligencia cubana querer perseguir a cubanos aquí por no ser suficientemente democráticos. Entonces, obviamente la democracia es un proceso que toma tiempo. Hasta en nuestro país estamos en momentos dudosos de la validez del proyecto democrático norteamericano. Eso no quiere decir que me rindo o que me muevo para Suiza porque estoy incómodo con cómo practica la política. Eso implica que si yo quiero que la democracia perdure y crezca aquí, tengo que lucharla. Y el pueblo de Cuba va a tener que lucharla todos los días. Y obviamente los que están en el poder siempre van a resistir a entregar el poder. Y los que están fuera del poder tienen que luchar para ser parte de ese poder. Pero lo que hemos visto aquí es que el tesón, el cometido, la labor de tantos cubanos que se han quedado atrás está dando fruto. No hemos llegado al final de esta larga odisea, pero lo peor que podemos hacer es rendirnos cuando estamos en la orilla. Lo peor que podemos hacer es decir, bueno, si Cuba no es exactamente lo que yo quiero, entonces, pues yo me niego a ella. Tienes el derecho. Si estás en los Estados Unidos, puedes seguir tu vida como un norteamericano y seguir trabajando para mejorar la democracia aquí o sentirte satisfecho con lo que tenemos. Y eso es lo que hacen la mayoría de la gente, Gena. Entonces, o puedes decir, mira, otro reto en mi vida, porque siempre va a haber un reto, ¿no? Cuando logremos precisamente lo que queramos, siempre sale otro reto. Y es parte de aprender a vivir y tomar esos momentos. También con mucha cautela. Todos hemos sido víctimas de un proceso brutal, en algunos casos de nosotros que nos encontramos fuera, y no quiero incluirme en eso, pero estoy usando el nosotros figurativamente. Tú tuviste que dejar a tu familia atrás. Yo, gracias a Dios, era muchacho cuando empezó a llegar a mi familia y casi todos ya estaban aquí cuando yo cumplí 20 años de edad, pero mis padres, que ahora están viejos, tuvieron que reconstruir una vida aquí, en un país que no conocían, donde no tenían la lengua, para tratar de hacer ese futuro. Y eso es la historia de Miami. Y hay un millón de excusas por cual uno no quiere participar en lo que puede ser que venga. Y puedes seguir luchando contra lo que tú piensas que es injusto. Yo lo haré igual. Pero lo que no debemos es renunciar a eso porque no es exactamente lo que quiero. Hemos llevado una larga lucha, no hemos sido perfectos tampoco en esa lucha. Posiblemente hemos hecho a algunos sufrir en Cuba que no deberíamos haber hecho buscando una solución a este problema. Tú y yo, Gena, me considero buen amigo tuyo y tú y yo discrepamos severamente varias veces a la semana sobre la política hacia Cuba, pero no pienso en ningún momento que tú cadeces la fe de ser buen cubano, igual que tú nunca lo has cuestionado en mí, aunque a veces me dice que estoy completamente equivocado. Pero lo que debemos ver es que si aquí se ofrece una oportunidad de estrechar la mano, como tú lo hiciste cuando no conocía a ningún primero y yo te vine a ver, conocí a esta gente llena y pienso que vale la pena. Y tú habías conocido a algunos por tus propios programas sobre eso. Y si hubiéramos hecho lo que hubiera sido fácil, tú me hubieras dicho, yo cada vez que hago un programa de esto, tengo que pasarme 8 horas fajado con las personas que discrepan conmigo y no voy a ganar. Y sin embargo, triunfamos en el concepto. No es perfecto, pero tú te acuerdas cuando empezaron las pymes, los inspectores cubanos le caían todos los días, los cerraban, los multaban, y hoy en día no, hoy en día funcionan, hoy en día son necesarios. Como dijo una viceministro en un meeting en Cuba cuando le dijeron, mira quién es la que apoya a las pymes. Y ella respondió, no seré, la frase fue, mira quién llegó, la madrina de los pymes. Y ella respondió, no seré la madrina de los pymes, pero mitad de este cuarto come porque las pymes existen, ¿no? Entonces,
hemos llenado el espacio con nuestros cuerpos, con nuestras ideas y con ese cometido. Y esto, de nuevo, hay algunos que se van a quedar atrás. Tengo amigos que discrepan de mí por el tema de las pymes. Tengo otros amigos que me han llamado y me han dicho, Joe, es increíble, estuve en Cuba. eh, lo que yo vi con las pymes, lo que yo vi de esa gente hacer, la riqueza que se está generando. Y eso es un poquitico de un poquitico. Y hoy día las pymes se representan casi 40% de la economía de Cuba, casi 30% de la empleomanía de Cuba está en manos de los cuentapropistas y las pymes. Y yo pienso que en los próximos días vamos a ver más acción. Y también yo he llamado a la gente de la pyme y dice, oye, llegaron hasta aquí, pero ahora ustedes tienen que llenar el espacio más amplio porque tenemos un gobierno que no concibe de esto y en algunos casos era crítico y era el que obviaba la posibilidad de las pymes en Cuba. Ahora me parece que lo han reconocido y vimos al presidente de Cuba abrazar el concepto, vimos a Marrero también hacer lo mismo. Y lo que tenemos que usar esta oportunidad para correr, o como dice un amigo guajiro mío, hay que correr la cerca, ¿no? Si el capataz no mira, pues vamos a mover la cerca para ganar más terreno, para buscar más espacio, para incorporar más gente a un movimiento que todo lo que pide es darle derecho al cubano a participar en su gobierno y en su futuro. Y no será un camino perfecto, como tú bien sabes, aquí tampoco lo es, pero obviamente podemos aproximarnos a todos los días a ser una mejor Cuba, una Cuba El con anuncio, todo para el bien de todos. el anuncio en teoría y en letra se ve bastante significativo. O sea, estamos hablando de convertir las empresas estatales en sociedades por acciones, lo cual es básicamente liquidar el sector estatal o una parte del sector estatal que ellos consideren que no es estratégico. Privatizarlo para que funcione, privatizarlo para que haga servicios y productos y no solo control. Es banca privada, o sea, instituciones privadas. O sea, esto Casas de cambio. casas de cambio privadas. En teoría parece ser un tránsito bastante parecido a lo que es una sociedad de mercado normal, sin los estándares institucionales o democráticos, aunque hay que decir que no todas las sociedades democráticas todas las sociedades de mercado son democráticas. Vayan a África, ahí hay sociedades de mercado y de democrática lo que tienen quizás son las aspiraciones. Entonces, esto es un proceso bien complicado, ¿no? Pero al menos en teoría, al menos lo que están diciendo, se ve mayor, se ve más significativo de lo que ha sido hasta ahora. Si lo logran implementar, si institucionalmente logran dar credibilidad y confianza a los inversores y si efectivamente funciona para aquellos que se comiencen a involucrar, ¿no? O sea, yo creo que eso indiscutiblemente es así. ¿Va Joe García a involucrarse? ¿Vas a armar una MIPYME en Cuba? ¿Van a poder los críticos al sistema como has sido tú? Aunque aquí la gente dice que pero tú has pasado más en tu vida siendo crítico del sistema que siendo parte de esas conversaciones. Entonces, ¿estarías tú en disposición? Fíjate, no, fuera de nada, si yo no tomo un paso adelante. Ya, tú sabes, ya yo estoy un poco más viejo que tú, ya uno no tiene la juventud que quisiera y yo no me considero un emprendedor nato. Yo siempre he estado alrededor del gobierno y conozco cómo funciona el gobierno y consulto sobre ese tema. Pero sí, yo tengo, en particular, tengo a alguien con quien trabajo que le pedí a ella que empezara a buscar permiso para hacer una pyme. Yo quiero ayudarla a ella porque yo pienso que yo posiblemente estoy muy viejo y muy gordo para estar en ese esfuerzo, pero le he pedido a ella que trabaja conmigo. Mira, vamos a empezar este proceso. Ella y su esposo son emprendedores y conmigo han sido grandes aliados de nuestro negocio y pienso que si ella hace ese negocio ahí, pues me tiene a mí como respaldo. Igual que hay pymes que trabajan conmigo que a veces me piden una ayuda de una manera u otra y me paso tiempo ayudándolo, pero también hay que llamar a la juventud nuestra y hay que llamar a las personas que están aquí, que si ven un futuro, mira, parte de la razón... Déjame preguntarte, ¿van los estadounidenses a permitir esto? El gobierno yo pienso que sí. Fíjate, yo pienso, obviamente, vamos a obviar a los tres mosqueteros aquí en el sur de la Florida que hasta ahora no han puesto una, correcto. Pero bueno, por lo menos María Elvira encontró que ahora tiene que ayudar a los I-220A después de pedir que los quería deportar a todos.
Entonces, indudablemente que lo bueno de la democracia es que te hace recapacitar. Por ejemplo, yo me imagino que el almirante de la tierra, mar y cielo, el general o almirante Jiménez, posiblemente que esté todavía pidiendo una invasión. Yo no quiero una invasión a Cuba. Yo lo que quiero es una invasión de los cubanos a tomar su espacio, a participar en una sociedad más amplia y crear más espacio. Lo fácil, de nuevo, es quedarse en su casita, aquí, disfrutando esta gran vida. Lo difícil es decir, mira, tuve la valentía de venir a los Estados Unidos donde no hablaba la lengua, no conocía la cultura y he creado familia, he hecho futuro. Lo difícil es decir, bueno, déjame tratar ver cómo yo puedo ayudar a Cuba. Y a veces no vas a ser tú. Te voy a hacer un cuento. Yo tengo un amigo mío de la fundación, que no voy a decir. Con un cuento no te vas a escapar de la siguiente pregunta, que es, No, está bien. ¿van los cubanos a admitir a los críticos dentro de la isla a que emprendan, a que formen parte de esta sociedad, los que quieran ir, o los que han sido críticos, que a lo mejor dicen, mira... Bueno, es algo que insistir. Gena, vamos a estar claros, yo soy, por mucho tiempo, yo era, como dijo Willie Allen el otro día, la sombra de Mascanosa. Y a mí me dejaron entrar. Me votaron recientemente por 1 año y pico y entré el otro día. Tienen que dejarnos entrar. Y si no nos dejan entrar, pues entonces no hay cambio. Pero te voy a hacer hay un director de la Fundación Nacional Cubanoamericana que cuando yo entré a la fundación ya él estaba ahí. Él era un hombre mucho más joven y yo era un muchachón. Y el otro día me llamó y me dijo, Joe, he estado mirando, he leído todas las cosas que tú has escrito, me habló de ti, he mirado los programas de Kennedy. Yo tengo dos primos en Cuba. Los llamé. En este caso le di el nombre de O'Neill, que tú sabes que O'Neill tiene una compañía en Cuba O'Neill Díaz, una compañía que se llama Auge, que te ayuda a crear pyme, contabiliza, te hace todo el papeleo. Lo puse en contacto con O'Neill. O'Neill le dijo, mira, esto es lo que cuesta. El señor, para que los dos primos pongan su negocio, se ha puesto para eso. Ahora me pidió cómo se consigue una licencia para exportarle. Eso es hacer patria. Pararse delante del Versailles y criticar no me parece que ayuda a nadie, nada más que la familia Valls, porque venden más café. Pero más allá de eso, no estás haciendo patria. Uno hace patria haciendo. O como decía Mascanosa, adelante, adelante, adelante. Si tomamos un paso atrás, perdemos. Entonces, cuando el gobierno toma un paso atrás, nosotros tenemos que tomar un paso hacia adelante. Obviamente es riesgoso, obviamente es incómodo hacer cosas que uno no ha hecho antes, pero es mejor que solamente mandar $200 a Cuba todos los meses para que tu familia sobreviva. Lo que uno quiere es, como dice, es mejor enseñar a un hombre a pescar que regalarle un pescado. Y yo pienso que hay una oportunidad aquí como comunidad, como nación, como pueblo. Y también espero de esa gente que por faltas personales, por ideologías equivocadas, por crueldad a veces, han llevado a este país a donde se encuentra. Y fíjate, entre esa gente me encuentro yo. Otros a lo mejor no se pueden sentir culpables, pero yo he ayudado a crear la política que nos trajo a este punto. La inflexión también me tomo responsabilidad por ella. Y obviamente lo fácil es rendirse ante el mal para uno no sufrir, porque no todas las personas tienen la valentía de enfrentar las cosas. Pero yo pienso que esto es una oportunidad no solamente para eso que estamos fuera, pero para la próxima generación de líderes cubanos. Díaz-Canel ya es un viejo igual que yo y ya se tiene que ir de todas maneras, igual que yo voy a ser desplazado por los que están detrás de mí. Pero esa gente tiene una responsabilidad a sus hijos, tener una mejor Cuba, a invertir en esa Cuba, y lo puede hacer uno sentado en Madrid, sentado en Miami o sentado en Nueva York y encontrar un amigo, un colega, un viejo aliado y decir, vamos a estrechar la mano, vamos a hacer un mejor futuro. Y déjame decirte, esa Cuba que se va a crear, fíjate, yo el otro día estaba hablando con alguien y decía que la motosierra de Milei, o sea, de destruir la burocracia salvaje, en Cuba no solamente pasó una vez, pero regresó. Hoy en día tú miras la salud pública en Cuba, tiene mitad de los empleados que necesita. Tú miras la obra pública en Cuba, tiene menos del 40% que necesita. Y por ahí tú vas ministerio tras ministerio, a donde
están vaciados porque algunos de los mejores hijos de Cuba se encuentran aquí. El otro día en una discusión con un líder en Cuba, yo le dije que lo más importante que tenía Cuba era el capital humano. Y él me respondió, bueno, es verdad que hay mucha gente inteligente. Y yo, tú sabes que cuando uno está ganando un argumento empuja demasiado, le digo, bueno, hay más graduados de la Lenin en Miami que en La Habana, ¿no? En muchos sentidos, mucha gente que tenía un poquito más de visión se fueron. Pero hay mucha gente como no sé, Juan Triana, que es uno de los grandes economistas de Cuba, Carranza, Berlini, son héroes que se pudieran haber ido hace mucho tiempo de Cuba y se quedaron. Pero también hay que incorporar un Monreal, hay que incorporar a esos cubanos que se encuentran afuera y darle tareas y ponerlo a trabajar al beneficio de esta nación. Pero eso requiere que el gobierno de Cuba sea amplio y vamos a ver. La pelota está en su cancha. Yo pienso que el gobierno norteamericano está esperando hacer su próxima movida cuando Cuba suelte los presos políticos. Y yo pienso que vamos a ver el gobierno de Cuba y los Estados Unidos encontrar espacios donde se pueden hablar. Mira, Marco Rubio negoció con los Castro, algo que yo no me hubiera esperado. Marco Rubio dijo que hay que empezar con la economía. Lo está haciendo Cuba y yo pienso que el gobierno norteamericano va a dar espacio para eso y pienso que si eso empieza a pasar, imagínate que nosotros cojamos toda esta energía que nosotros usamos para confrontar Cuba, la usamos para mejorar a Cuba. Pudiera ser algo glorioso. Yo García, muchísimas gracias como siempre por estar acá. Un abrazo bien fuerte. Gracias por la oportunidad. Gracias.